Bueno, en esta ocasión vamos a ver un analizador de espectro de la serie RSA 3000 de la marca Rigol. Ya este es un, digamos, analizador de espectro ya en tiempo real, ¿no? Ya es lo que se suele usar actualmente, que digamos, ya en las nuevas tecnologías para poder hacer un mejor análisis de ciertas situaciones, ya que, digamos, te analiza en, digamos, como si fuera un osciloscopio, se puede decir, ¿no? Todas las señales que son periódicas, que probablemente no se puedan llegar a ver en el modo anterior, se puede decir, en el modo normal, acá sí los vamos a poder ver, ¿no? Y vamos a poder tener diferentes opciones de pantalla y otras cosas, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, que digamos, por ejemplo, nosotros podemos ver el equipo y tiene la entrada de RF, el generador de tracking. Bueno, también tiene una entrada plug para audífonos, es para el tema de modulación. Tenemos tres entradas USB. Por la parte posterior también tenemos una entrada USB adicional. Aparte que también tenemos una entrada USB para la conexión con la PC. También tenemos una salida HDMI, dos entradas de trigger externo, salida de señal de referencia de 10 MHz y entrada también de una señal de referencia de 10 MHz. Bueno, igual lo pueden ver en detalle en las descripciones del equipo. Entonces, algo interesante de este analizador de espectro es que, bueno, primero tiene una pantalla táctil. Segundo, yo puedo conectar, por ejemplo, un mouse. Puedo conectar también un teclado, ¿no? Teclado numérico. Bueno, y en esta conexión podemos conectar un USB, se podría decir, ¿no? Para grabar imágenes, datos, etc. Entonces, para que puedan ver de manera general, ¿no? Que digamos, yo puedo acceder a las opciones, puedo mover que digamos las opciones en la pantalla. Eh, Después también con el mouse yo puedo agarrar y entrar a las opciones, digamos, desde la parte interna, ¿no? De los menús internos, o también puedo hacerlo a través de los botones que tenemos en esta parte, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Eh, Podemos cambiar la fecha, podemos acceder, que digamos, acá a los menús, o sea, podemos hacer todo, se puede decir, con el mouse, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo tengo estos valores y de repente por acá tengo una señal y me estorbo un poco, entonces puedo agarrar y cambiar esta posición. También se puede hacer. La otra manera de ingreso que digamos es lo normal, que es con el teclado numérico, ¿no? Por ejemplo, 95 MHz, ¿no? Bueno, 45 MHz, etc. Podemos utilizar también, por ejemplo, colocar esto y escribir en el 435 MHz con el teclado numérico y listo. Entonces podemos hacer el ingreso de diferentes formas, ¿no? Entonces, básicamente esta es la diferencia, bueno, con las otras series, bueno, y adicionalmente los modos RTSA, que es en el modo en tiempo real, en modo VNA. Ahora, en el modo en tiempo real, acá tenemos que tener en cuenta que esta serie por defecto viene con un span de 10 MHz, pero ese span se puede cambiar o ampliar, ¿no? Por ejemplo, a 25 o 40 MHz, pero ya es que, digamos, tiene un costo adicional, hay que pagar por la licencia. Y en el modo de VNA se puede realizar análisis. Bueno, para hacer la revisión lo que vamos a hacer es ingresar una frecuencia de 98.3 MHz, ¿no? Con 20 dBm de amplitud. Acá en la entrada tenemos un atenuador de 20 dBm y esta es la misma configuración que utilizamos con el DC800, ¿no? Con el DC815. Ahora, para que vean la diferencia es que ya miren, en este analizador ya podemos ver sin ningún problema hasta el cuarto armónico.
el botón de frecuencia que tenemos acá es prácticamente nos muestra las mismas opciones que en el analizador de espectro anterior. Podemos colocar la frecuencia central, de inicio o tope. En span tenemos el último span, full span o cero span, que también tenía digamos, en el modelo anterior del DC800. En la parte de amplitud también tenemos las mismas opciones, así que no hay nada diferente, se podría decir, ¿no? La única diferencia acá es que el preamplificador no lo podemos activar porque acá viene como una opción, ¿no? Tenemos que adquirir la licencia para poder utilizar el preamplificador. Entonces, para básicamente revisar o poder utilizar este equipo, les recomiendo que vean el video del DCA800, ya que la forma de usar es prácticamente similar, ¿no? En este equipo básicamente varían las opciones porque tengo otras opciones que digamos de modos de ingreso, ya que esto tiene pantalla táctil, puedo conectar un mouse, puedo conectar un teclado para poder, digamos, utilizar este equipo. Entonces, acá dentro de la resolución del ancho de banda, en el modelo anterior teníamos que, podíamos hacer, que digamos, la máxima resolución, se puede decir, era de 1 MHz. Acá lo tenemos hasta 3 MHz y podemos bajarlo hasta 1 Hz, se podría decir, ¿no? Vamos a bajar, por ejemplo, a 30 kHz, ya que a esa resolución hemos analizado digamos, el equipo anterior. Y acá a 10 kHz, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, podemos ver hasta el sexto armónico, ¿no? Básicamente con esta configuración, lo cual no podíamos, digamos, era bastante complicado ver el sexto armónico en el modelo anterior. Después, básicamente tiene lo mismo, acá no hay mucha diferencia. Hay diferencia, por ejemplo, en el botón trazos, ya que en el modelo DC800 solo tenemos 3 trazos. Este modelo tiene hasta 6 trazos, ¿no? Y dentro de los trazos tenemos pues el clear white, que es el normal, se puede decir. Tenemos el promedio, ¿no? Trazo promedio. Tenemos, bueno, que vamos a poner para hacer para verlo así de manera general, ¿no? En trazos tenemos el trazo promedio, ¿no? Tenemos máximo hold, el mínimo hold y bueno, vamos a dejarlo en clear white. Y dentro del tipo de detecciones tenemos detección de pico positivo, pico negativo, normal, muestreo, promedio, etc. Básicamente lo mismo que teníamos en el analizador anterior. Tenemos otras opciones acá que básicamente, por ejemplo, con esto elimino el trazo, ¿no? Con esto es como que congelo el trazo, acá dices actualizar el trazo, ¿no? Simplemente esto lo mantiene continuo, ¿no? Y bueno, este botón es para la detección de trazos, pero digamos no es lo mismo que tenemos en el modelo anterior, ¿no? Ahora, en el botón sweep tenemos algo interesante acá, que a lo menos en el modelo anterior no teníamos esta opción, ¿no? Por ejemplo, los sweep points. Como les comenté, cuando los analizadores digitales generan una señal, toman cierta cantidad de puntos. En este caso, esta cantidad de puntos, por ejemplo, dicen sweep points, y esos puntos se unen para generar la gráfica. El DCA800 tiene 600 puntos y no los puedo mover, o sea, no hay manera de cambiarlo, eso ya es algo interno del equipo. Pero en este caso, este analizador, por defecto me viene con 800 puntos, pero yo puedo utilizar o cambiarlo o aumentar esa cantidad de puntos hasta 10.000, lo cual hace que mi precisión sea mucho mejor. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo influye esto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner en preset, ¿no? El menú de marcadores y el menú de picos es prácticamente lo mismo, ¿no? Ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces vamos a ver en el menú de pico, vamos a activar digamos, la tabla de picos, ¿no? La configuración de picos, por ejemplo, vamos a poner menos 60, ¿no? Y listo. Ahora, por ejemplo, así por defecto, en todo el ancho de banda, cuando tenemos, se puede decir, 801 sweep points,
vemos que el primer pico está en 97.5, ¿no? Y debería ser 98.3. Después tenemos 196.8 y debería ser 196.6, y de ahí tenemos 294.37 y debería ser 294.9. ¿Y eso por qué? Porque solo estamos tomando 800 sweep points, ¿no? Y estamos en todo el rango de la pantalla. Si yo tomo 10.000 sweep points, por ejemplo, ya eso va cambiando, ¿no? Entonces yo puedo que, digamos, acá, por ejemplo, vamos a cambiar la resolución del ancho de banda y el ancho de banda de video para poder tener otras opciones, ¿no? Entonces vemos acá que el pico 1, en este caso, está en 98.25, ¿no? Ya con 10.000 sweep points, ven que la precisión ya es bastante buena, ¿no? 98.25, ya es prácticamente 98.3, ¿no? Redondeado se podría decir. Acá tenemos el segundo armónico en 196.5 y el tercero en 294.9, o sea, ya prácticamente ya es el valor de frecuencia que es el real, ¿no? Pero bueno, como ustedes saben, para poder tener la precisión requerida en este caso, lo ideal es analizar cada señal en un en un span de 10 MHz, ¿no? Como digamos se haría normalmente, ¿no? Es para tener una mayor precisión. Entonces, bueno, ya vimos el tema de los sweep points, vimos cómo influye eso en la medición de los marcadores, ¿no? Cuando utilizamos un rango mucho más amplio, que es mucho mejor. Ahora tenemos este botón de input-output, básicamente es para cambiar mejor dicho, la impedancia de entrada entre 50 y 75 ohmios. Podemos cambiar la ganancia externa a 0 decibeles, podemos poner correcciones que antes estaba en otro botón, ¿no? Correcciones ya sea debido a pérdidas en antenas, cables u otros etc. Ya lo podemos configurar, para eso podemos revisar el manual, cómo hacerlo. Tenemos la opción de demodulación acá, ¿no? Antes había un botón de demodulación, pero ahora está en esta parte. Entonces, la forma de usar la demodulación es similar a la que vimos anteriormente, ¿no? Podemos hacer demodulación en AM o FM. Y básicamente eso sería con respecto a eso. Lo que es el tracking ya lo vamos a ver de acá en un momento. Ahora, acá tiene dos botones interesantes que no tenía el modelo anterior y que es digamos, podemos presionar acá el tipo de trigger single, ¿no? Para poder hacer capturas, o poner continuo, ¿no? Para no estar entrando dentro del menú y seleccionando. Todo ya básicamente como botones rápidos. Ahora, dentro de los marcadores yo puedo colocar acá 8 marcadores, ¿no? A diferencia del anterior, se puede decir indirectamente eran 4, pero en algún momento podían llegar a ser 8, ¿no? Pero acá podemos colocar, se puede decir, 8 marcadores y podemos realizar digamos, podemos colocar también la tabla de marcadores. Ahora, a diferencia del otro equipo, en este caso yo puedo ajustar con precisión la posición de los marcadores. Por ejemplo, anteriormente se puede decir acá vamos a colocar, por ejemplo, el marcador 1, ¿no? Ya vamos a colocarlo en 98.3. En el DCA800, debido a que, digamos, a la precisión, ¿no? De la pantalla, bueno, mejor dicho, a la resolución de la pantalla y a la cantidad de puntos que se tomaban, no podía colocar un marcador, digamos, en una posición específica, ¿no? Siempre se iba al punto más cercano, pero en este caso ya es diferente, sí podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el marcador en 98.3 y 98.3. Si yo pongo 98.34, va a irse a 98.34. Entonces ya puedo colocar valores exactos, se puede decir, en los marcadores, en cada marcador. Y eso sucede con todos, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, en el marcador 2 me puedo ir vamos a activarlo, ¿no? En posición, no, bueno, en este caso podemos poner 196.6 MHz. Y listo, queda ahí, ¿no? Entonces ya es un valor exacto que yo puedo hacer. Entonces es una ventaja con respecto al modelo anterior.
Después, dentro de las opciones que tiene cada marcador, bueno, es básicamente lo mismo que el anterior, así que no vamos a entrar mucho en detalle en esto. Las funciones del marcador también tenemos acá, podemos realizar, por ejemplo, este análisis, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en la frecuencia de 196.6, ¿no? megahertz. Entonces podemos tener este valor, ¿no? Que con respecto al pico máximo, o sea, si yo bajo 3 decibeles, ¿no? Tomando como referencia se puede decir, o 11 decibeles, ¿cuánto es el ancho de banda en esa zona, ¿no? Eso, eso lo tengo por ahí. Este, bueno, y básicamente es lo mismo que el modelo anterior, se podría decir en esta parte. Ahora, en los tipos de trigger tenemos lo mismo que en el anterior, a diferencia que acá tenemos dos entradas de trigger externo. Y tenemos el trigger de video. No se olviden que para lo que es el trigger de video tenemos que estar siempre en cero span. Y ahí recién se me va a activar el trigger de video, ¿no? Sobre el cual yo voy a poder cambiar la posición o digamos, el nivel de referencia del trigger para realizar el disparo. Bueno, en la parte de sistema básicamente lo más importante se podría decir que es la configuración de la pantalla, ¿no? Al igual que esto tenemos que, digamos, se puede decir que en el modelo DC800 podemos cambiar la gratícula, ¿no? Salida a HDMI, ¿no? Acá con esto lo activamos, ¿no? La resolución de la pantalla, ¿ya? Por lo general está en modo, digamos, en el modo más alto. Tenemos acá la línea de estado, se puede decir, podemos ver una línea de referencia, ¿no? Display line, ¿no? Con esto lo desactivamos. Lo otro es para ver información sobre el sistema, sobre las opciones, ¿no? Información del sistema, las versiones. eh, Podemos ver las opciones del sistema. Vemos que hay varias que están deshabilitadas y solo la que está habilitada es la del Vector Network Analyzer. Después el resto como el preamplificador, filtro MI, mediciones avanzadas, GPSA, tiempo real, bueno, el incremento de ancho de banda a 25 MHz en tiempo real o el de 40 MHz en tiempo real están deshabilitados también, ¿no? Para poder acceder a ellos hay que comprar que digamos la licencia. Y listo, bueno, básicamente ese es el tema del daytime, es para configurar el tiempo, pero ya vimos que también podemos configurarlo acá, ¿no? Así que por cualquier lado se puede entrar. Bueno, y básicamente eso sería lo más importante del sistema. Ahora dentro del archivo file, ahora con el mouse o con la pantalla táctil para nosotros es mucho más fácil acceder a eso. Entonces, por ejemplo, vamos a exploración de archivos y podemos ver, por ejemplo, acá todas las carpetas que están grabadas en la memoria interna del equipo, que son todos los tipos de grabaciones que podemos realizar, dentro de los cuales lo más importante sería este de acá, que es MESDATA, que es el equivalente al modo trace en el DCA800. O sea, cuando grabamos un archivo en este formato, nosotros vamos a poder llamarlo en el equipo y poder hacer un análisis posterior. Y el screen, que es de la pantalla, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos vamos a screen y vamos a ver que acá podemos, dentro de la pantalla, podemos colocar estas opciones, por ejemplo, como todos los archivos, o podemos buscar algún archivo en específico, ¿no? Pero en este caso, lo ideal es tenerlo en todos los archivos y en el screen simplemente yo puedo agarrar y, por ejemplo, estas son pantallas que se han grabado, ¿no? Por ejemplo, ahí se grabó esta pantalla. Entonces, básicamente de esa manera podemos ver lo que se ha grabado en la pantalla en ese momento, ¿no? No necesariamente podemos, o sea, tenemos que verlo en la computadora, lo podemos ver acá. Ah, ahora, también podemos acceder, se puede decir en este caso, a lo que es, podemos agarrar, por ejemplo, copiar este screen, ¿no? Que está grabado, ponemos copiar, nos vamos a la memoria USB y acá podemos pegar, se puede decir,
y va a copiar el archivo que hemos seleccionado a la memoria USB, o que es el archivo que yo quiero, digamos, analizar, ¿no? Lo copia a la memoria USB. Ahora no necesito tener una memoria USB acá para poder hacer esas grabaciones, ¿no? Antes sí necesitaba tener una memoria USB, ¿no? Entonces, eso es lo interesante en el archivo file. Ahora, por ejemplo, nos vamos a grabar. Entonces, dentro de grabar, como les dije, tenemos diferentes opciones. Antes teníamos que presionar esta opción, se puede decir, y salían varias opciones para grabar, ¿no? Acá lo han seleccionado opción por opción, ¿no? Tenemos estados, o se puede decir parámetros, ¿no? Trazos más estados, meas data, que en este caso es el equivalente a trace en el otro modelo. Entonces acá nos va a interesar básicamente estos dos de acá, meas data y la que digamos lo que es imagen. Bueno, y los que quieran grabar alguna corrección se puede decir, ¿no? Entonces en meas data y imagen básicamente son, pienso, los más utilizados, o mejor dicho, lo que nos podría ser de mayor utilidad, ¿no? Entonces, con el tema de, por ejemplo, de meas data, vamos a colocar, por ejemplo, ya ponemos acá grabar del trazo 1 que se está viendo, ¿no? El tipo de dato, trazo, porque puedo tener diferentes tipos, ¿no? Tabla de picos, marcadores, etc. Pero vamos a ponerle trazo y simplemente ponemos save. Dice, bueno, ya existe. Bueno, igual ponemos OK acá. Entonces ya se grabó, se puede decir sobre el, sobre ese archivo. Y si queremos llamarlo, por ejemplo, me voy a recall, me voy a measdata. Bueno, voy a deshabilitar esto. La entrada, me voy a explorar archivos, ¿no? Y de frente me voy a la 4 y pongo recall. Y ya tengo el trazo y puedo colocar, que digamos, los marcadores, colocar los picos, ¿no? Mover, que digamos, mover el marcador, etc. Y hacer las diferentes mediciones que yo necesito hacer, ¿no? Y lo puedo hacer luego, después, cuando estoy en casa. No necesito hacerlo en ese momento, ¿no? Pero ya tengo el archivo grabado. Entonces, lo otro es, por ejemplo, es el screen de la pantalla, ¿no? Por ejemplo, bueno, simplemente pongo grabar. Bueno, ya se generó el screen 3, ok. Listo, se reemplazó, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vamos a poner preset. Me voy a archivo, explorar. Y simplemente me voy a screen y pongo, bueno, está en formato CSV, tengo que poner todos los archivos, pongo el 3 y bueno, se hizo el screen de la pantalla que habíamos grabado, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es que no aparezca ese nombre, grabarlo con nombres diferentes para poder, digamos, bueno, para salir simplemente tenemos que esperar se puede decir unos segundos y presionar sobre la pantalla para salir de esa opción, o si no simplemente pongo preset y todo se va a los valores de fábrica. Ahora acá tenemos un botón de Quick Save que es grabado rápido y este nos sirve básicamente, por ejemplo, nosotros podemos en la opción de grabado podemos poner acá setear la dirección sobre la cual quiero realizar el grabado. En este caso, por ejemplo, yo puedo setear el USB directamente, pongo OK y básicamente todas las grabaciones que yo haga y presione Quick Save se van a grabar automáticamente en la memoria USB. Ahora, por ejemplo, si yo he hecho una grabación en Measdata, ¿no? Pongo Save, se va a grabar en la memoria interna, pero si presiono Quick Save, se va a grabar en la memoria del USB, ¿no? Y siempre digamos, solo se va a grabar se puede decir, el último formato que he grabado, ¿no? Si mi último formato en grabar fue de imagen, entonces cuando pongo esto se va a grabar en modo imagen. Entonces, bueno, espero que con esto a lo menos ya hayan visto de manera general, o sea, las funcionalidades de este equipo. Bueno, con respecto al modo normal se puede decir, ya hemos visto todo, ¿no? Entonces ahora podemos ir a lo que es a la parte RTSA, ¿no? Que es en el modo en tiempo real.